Alejandro es el CEO de la empresa Audio Video Sistemas, es partner de Easy Tools para América. Es especialista en compresión de video y desarrollador en sistemas digitales de video con más de 30 años de experiencia en el tema. Alejandro nos va a exponer sobre la plataforma Easy Tools, GEDEN por software. Buenas tardes, gracias por su presencia. Y les cuento, bueno, voy a ir, es una presentación que es mucho más larga del tiempo que tenemos, pero les voy a ir contando de qué se trata. A ver, primero un poquito mi experiencia en el área de televisión. Estoy desde el año 86, estuve en la gerencia de una empresa argentina que representaba Sony. Y luego mi propia empresa, año 91. La experiencia siempre estuvo muy relacionada con la compresión de video en los sistemas digitales desde el mismo inicio del video digital. Primero en introducir la edición no lineal de video en el 92. Desarrollamos software para playout. Desarrollamos sistemas de repetición. También sistemas para animación 3D en tiempo real. De hecho, la productora en la cual utilizamos lo que desarrollamos, trabajamos para El secreto de sus ojos. Y en el 2003 empecé a incursionar el MP4, también desde época muy temprana, en enlaces por IP, uplink satelitales. Del 2010, bueno, en el medio hubo muchas cosas relacionadas con la televisión, los móviles exteriores, estudios, etcétera, equipamiento, operaciones. 2010 empezamos con la PRTV, plataformas de cable para moduladores QAM, etcétera, etcétera. Hemos vendido más de 300 plataformas y 2015 a 2022 está abierto porque fueron, años, estamos viviendo años de muchos cambios, donde pasamos del concepto de la caja, el equipo caja, como le dicen los americanos, el pizza box, lo que raqueamos, a soluciones que están muy integradas o desarrolladas para correr en servidores. Poco a poco eso va cambiando y no solamente va cambiando del lado del GEDEN, esto va cambiando también del lado del abonado, del televidente, del que recibe los contenidos. O sea, la época que nos sentábamos en el living o en la cocina o en el dormitorio a mirar la televisión, eso ha cambiado mucho. Hoy el consumo se da mucho más, inclusive el consumo que tenemos en el living se da por una red. O sea, prácticamente eso ha cambiado, y va a seguir cambiando. O sea, si nos sentamos a ver Netflix, no estamos usando la transmisión, el modulador estándar que teníamos para recibir con un sintonizador. Estamos peticionando un video. Y detrás de eso hay toda una arquitectura que también fue cambiando. Entonces, nosotros en la IBC, en el 2018, yo vi un producto que me llamó mucho la atención, que era Easy Tools. En ese momento se llamaba OpenGEDEN. Hoy se llama Easy Tools por cuestiones societarias, etc. Pero lo interesante es que es una única herramienta que tiene infinidad de funciones para resolver toda la operación de un GEDEN. De un GEDEN para IPTV, para OTT, para cable, para prácticamente cualquier operación de contribución y distribución de contenidos. Vamos a hablar un poco de la empresa. OpenGEDEN está Easy Tools. OpenGEDEN inicialmente en Francia, en París. Y el creador de este producto es uno de los desarrolladores iniciales, fundadores del VLC. Yo imagino que todos los que estamos en este rubro usamos el VLC porque es cuando prácticamente hay como un dicho técnicamente, es si probalo con el VLC, si no funciona, listo, busca por otro lado. Es prácticamente así.
VLC abre cualquier cosa, de red, de archivos, de lo que sea, brinda información relacionada con la conectividad, paquetes perdidos, error de continuidad, de resolución, frame rate, todo lo que se le ocurre. Bueno, y es recontra amplio. Bueno, este muchacho, que es uno de los originales del VLC, digamos, con algunos desarrolladores más, digamos, ha desarrollado este producto. Bien, ¿qué es EasyTools? EasyTools tiene el formato de un sistema operativo basado en Linux para video sobre IP. ¿Qué tiene interesante esto? Los sistemas operativos, más allá de que el Linux en sí es la estructura, se manejan con líneas de comando que cuando aparece la programación objeto, muchas de esas líneas de comando pasan a bloques. Entonces, los bloques se parametrizan. Y este es uno de los aspectos interesantes. Nosotros tenemos la experiencia con EasyTools de que le pedimos que desarrollen. Por ejemplo, viene un cliente y me dice, yo necesito que, digamos, por ejemplo, tiene una función que es para recibir radios digitales. Tiene varias funciones. Justo tenemos un cliente que me dice, mira, a mí las radios ahora me las mandan en HTTPS en lugar de HTTP, aparte de IceCast, Shoutcast y varios protocolos más que existen. Entonces, le digo, ¿puede desarrollar este HTTPS? Sí, ¿en cuánto tiempo? Y dame 2 meses. A los 2 meses tuvieron una versión nueva con HTTPS y pudimos resolver el tema de este cliente que proveedores de radio estaban cambiando el protocolo. Lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, tenemos un partner en Brasil. Me dice, tengo mis clientes, me piden NDI, o sea, NDI. Lo mismo. Están trabajando para tener para fin de año una versión con NDI. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un producto tradicional? Acá se trata de desarrollar el bloque, digamos, en un diagrama de flujo, que va a tener la función de NDI. Va a ser un NDI de input, uno de salida, pero en definitiva eso se acopla a toda la estructura del producto. Adelanté un poco, se programa mediante diagramas de flujo. En general, todos los que hemos estado en temas técnicos, estudiamos algo de técnico, inclusive de lógica, diagrama de flujo es como digamos, un formato muy fácil, muy sencillo de entender y de realizar. Y muy directo de comprender. Uno mira y sabe lo que está pasando. Así digamos, se programa este producto y se configura. Cada bloque reemplaza un equipo, un dispositivo, una cabecera clásica o un módulo en plataformas más modernas. Por ejemplo, yo antes mencioné nuestra experiencia con la PRTV. Antes yo tenía los IRD por un lado, el multiplexor por otro, el CAS por otro, o sea, tenía el scrambler y todo separado. Llegó a PRTV con la plataforma modular y era un chasis con módulos. Bueno, en este caso, el módulo es un bloque. Y en algunos casos hay bloques que son de más bajo nivel, inclusive. Que eso es una ventaja. ¿Cómo es esto? En principio, me imagino que habrán alguna vez tenido un Linux en un pendrive para poder bootear una máquina que no arrancaba, etc. Bueno, el concepto de este producto es, número 1, un pendrive, conecto en USB, le doy prioridad para bootear, me levanta una consola, configuro los puertos de red y ya después me meto desde un browser de otra máquina y empiezo a configurar, a hacer todo lo que necesito, inclusive a configurar todo el resto de los puertos que tenga el equipo. Y esto puede correr en una NUC, algo muy pequeñito. Una NUC son estas mini computadoras de Intel, como en un servidor, PC de escritorio, cualquier equipo que tenga un procesador, memoria, disco y puerto USB. También se puede instalar en el disco directamente. Le damos un acceso a la gente de EasyTools
y ellos por SSH, digamos, instalan adentro. Se puede virtualizar, o sea, yo puedo tener digamos, un mega servidor con virtual machines y puedo instalar. La plataforma toma los recursos del servidor o de la computadora donde se instala. Lo importante es que esto, al final de todo, se traduce en una reducción muy importante de los costos CAPEX, o sea, los costos de inversión. La otra ventaja que tiene esto de importante es, digamos, es un antídoto contra la obsolescencia. Yo tengo mi producto y tengo un caso de un cliente. Me dice, bueno, necesito correr unos playlists. Listo. Compró una cantidad de puntos, que son como se comercializa esto, con licencias de puntajes. Y me dice, bueno, ahora necesito armar una recepción por SRT, por RTMP. Sacamos el pendrive, lo pusimos en un servidor más grande y todo lo que tenía lo siguió trabajando y, digamos, y agregó lo que necesitaba. El otro dato interesante es que yo puedo tener redundancia 1 más 1 o n más 1 según el tipo de operación, y el costo del backup es el 20% del costo del main, o sea, el principal. Eso también ayuda mucho porque cuando uno necesita tener, hay operaciones 24/7 que necesito tener asegurado el backup, no solamente tengo asegurado, digamos, que va a tener un menor costo, no tengo que multiplicar por 2 la inversión, sino que puedo elegir la redundancia. Yo puedo elegir a nivel equipo o a nivel workflows, o sea, operaciones. Quiero que este me haga el backup de este y el resto no hace falta. Bien. Ellos en Europa, digamos, tienen un telepuerto en donde dan servicios, digamos, y lo venden como servicio también. A ver, si ustedes me dicen, me interesa tener, digamos, contratar un servicio, recibir un canal, no sé, de Marruecos, que solamente lo puedo recibir digamos, en Europa, y bajarlo y tenerlo para acá, se les puedo contratar. No son las situaciones más normales estando en América Latina, pero, digamos, esa opción existe. Básicamente, si digamos, agrupamos las funciones que tiene EasyTools, podríamos decir que hay 4 familias de soluciones. Tenemos la parte de contribución, tenemos contribución y distribución, tenemos la parte de encoding, decoding, transcoding, etc. Tenemos playout, time delay y tenemos monitoreo y switching. Ahora vamos por cada una. Esto es, lo pasamos rápido, es una NUC, digamos, preparada para entrar y salir por SDI con todas las funciones que uno le quiere implementar, para usarlo para enlaces, SRT, RISC-OFEC. Bien, distribución por Internet. Tenemos posibilidades de distribuir, digamos, de encodear y hacer packager de HLS, Dash, RTMP o IceCast, por ejemplo. Bien. Si queremos entrar por SDI, o sea, en banda base, SDI o HDMI, podemos, dentro del servidor, instalar placas Blackmagic y con eso podemos tener o entradas o salidas. Después, características de la parte de encoding. Tiene modo de baja latencia, se pueden hacer overlays y tenemos un simple input switching en caso de que uno quiera armar una redundancia. Bueno, se me fue para acá. Ahí está. Bien. Tenemos varios filtros, incluyendo desentrelazado y conversión de frame rate. Esto sí puede llegar a ser importante.
aun cuando hoy para todo lo que es el OTT prácticamente no se utiliza, pero sí en muchas plataformas a veces se reciben, digamos, señales en 1080, 60 progresivo, que prácticamente ningún encoder, ninguna plataforma lo soporta y en cable no se soporta. Entonces eso, digamos, hay que cambiarlo y, digamos, se puede, digamos, en base a estos filtros y esta conversión de frame rate se puede realizar. Un detalle importante es que para la parte de encoding tenemos la posibilidad de trabajar basado en CPU o en GPU. O sea, es mucho más eficiente hoy montar un equipo con GPU que, digamos, me deja prácticamente liberado el CPU para un montón de otras funciones y las GPU actuales son muy eficientes, sobre todo en H264, H265, trabajar HD, 4K. Bien, en el caso de CDI, audio embebido, datos auxiliares, subtítulos, podemos, digamos, todo lo que es señalización típica del SDI. En lo que se refiere a la salida por TS, digamos, es estándar, puede ser CBR, puede ser BBR, digamos, el K-bit BBR y podemos remapear bits. En el caso de los códecs de audio es una gran variedad y, por ejemplo, tenemos muchos clientes que están utilizando para hacer una operación de, digamos, recibir una señal que viene encodeada con el video correctamente, pero el audio, el códec no soportado por los televisores actuales, que son ISDBT, pensados para ISDBT. Entonces hay que pasar el AC3 a un AAC o HAC y, digamos, esto es muy simple cómo se resuelve, porque se hace un demux, se transcodifica el audio, el video se le acomoda un delay hasta que, digamos, el producto final se remuxea y, digamos, permite salir, digamos, en fase. Códex de video, MPEG 2, ABC y HBS. Tenemos la posibilidad de hacer inserción de comerciales. Hay básicamente tres maneras, reconociendo los triggers del SST104 y el SST35, reconocimiento de secuencias o manuales. Y trabaja por splicing, lo que hace que es frame accurate y seamless. O sea, no hay saltos a la salida. Bien. Tenemos una modalidad que es para hacer playout de archivos. O sea, podemos armar una lista sencilla, tenemos una carpeta, un directorio donde ponemos archivos TS o MP4. Y después editamos una lista y esa lista nos permite hacer el playout. Hay una herramienta interesante que, digamos, corre dentro del equipo, digamos, del mismo software, pero se puede comprar como una interfaz gráfica para hacer capturas, por ejemplo, digamos, para que sea más amigable. Voy a un ejemplo bien clásico. Yo recibo de mis IRDs o SRT, de alguna manera, canales. Esos canales vienen con su EPG. Y normalmente yo tengo que la EPG me dice que a las 3 empieza un partido, un programa, y a las 5 termina. La situación normal es que normalmente empieza corrido, termina corrido. Entonces, además de capturar el stream de video y audio, yo puedo capturar, o sea, capturo el EPG y después puedo acomodar los puntos de entrada y de salida para que, digamos, el programa lo puedo capturar completo y si ese programa lo quiero pasar a un VOD. Entonces, me permite resolver esa situación dentro de la plataforma y como comenté antes,
esta plataforma tiene un modelo de negocios que es por puntos. Eso significa que yo compro puntaje. O sea, un diagrama de flujo puede consumir, digamos, 50 puntos. En el momento que no lo necesito, no lo voy a usar, lo puedo apagar y esos puntos vuelven a la plataforma y lo puedo llegar a estar usando para otra cosa. Y otra ventaja interesante que tiene respecto al modelo de negocios es que yo puedo tener los puntos que están asignados, normalmente podría tenerlos asignados a un pendrive o a un disco, a un equipo, lo puedo tener, digamos, en un servidor separado. Entonces yo puedo crear N instancias de EasyTools para, por ejemplo, tengo una operación remota que necesito que me manden un video por SRT. Yo puedo tomar los puntos que tengo acá y el equipo transmisor toma, digamos, la licencia de aquí y ya la usa directamente. Entonces eso es una especie de clearing entre todos los usuarios y las instancias que hay, digamos, en esta plataforma. Entonces, bueno, dentro de lo que es playa de archivos tengo básicamente lo que está explicado acá, incorporación de archivos live stream, esta interfaz, digamos, que es, digamos, aparte, se pueden hacer overlays y también puedo hacer watermarking. Time delay. Esta aplicación es interesante por dos cosas. Yo puedo grabar un archivo en loop. Le digo, grabame 24 horas. Entonces, yo puedo elegir a partir de qué punto hacer el playback. Nosotros no tenemos tanto problema porque tenemos un único uso horario, pero hay países que tienen varios usos horarios y esto, digamos, les simplifica la operación. Pero sí tiene esto tiene una aplicación, digamos, para la parte de soporte. Yo puedo grabar y puedo grabar todo el transporte, incluyendo video, audio, datos auxiliares, señalización, tablas, etc. ¿Esto qué implica? Si yo tengo un problema aleatorio, cosa que pasa muchas veces en nuestro rubro, que tenemos una señal que de golpe empieza a fallar, después se arregla sola y perdemos paquete, no sabemos bien qué está pasando. Lo que tiene interesante es que yo me cuelgo del nodo donde tengo un bloque, digamos, que hace la operación, donde yo sé que está fallando algo, y después, o sea, puedo mirar por hora el momento que falló y ver cuáles son los parámetros, cómo está toda la señalización, si están los PID bien, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta interesante de soporte más allá y que la puedo usar en el momento. El momento que ya no necesito, la deshabilito y sigo para adelante. Bien. Monitoreo y switching. Tenemos detección no de fallas, y podemos switchar señales a servidores de backup. Esto lo había comentado antes. Tenemos la parte de manejo de SNMP por traps y tenemos monitoreo de bitrate, ausencia de PIDs, video freeze, falta de audio, discontinuidades y errores en las entradas. También podemos hacer una comparación de señales a lo largo de un workflow, comparación entre lo que es señales de referencia y con un producido posterior, o inclusive entre señales de distintos workflows para ver, digamos, si tengo una recepción mejor en otro lado, una contribución, y me conviene tomar la fuente de un lado o del otro. Grabación. Podemos grabar canales o multiplexados completos, esto mencioné antes. Podemos hacer agregado timecode para compliance recording, o sea, la copia de seguridad. Y podemos hacer extracción de archivos desde la GUI, desde la API o de otra plataforma. O sea, esto tiene una API que yo la puedo integrar, digamos, me ayuda a integrar este producto en una plataforma propia. Tenemos transcoding al vuelo o transmux de MP4 para catch-up en TV, para catch-up TV, o sea, para las plataformas de OTT. Y acá tenemos un ejemplo, digamos. Esto se puede construir. Yo puedo armar multiviewers. El multiviewer lo puedo armar de infinidad de maneras.
puede hacerlo de 3x3, 4x4, 5x5, 3x2. Hay una función que lo automatiza. Ellos venden un servidor ya armado. Yo recomiendo, digamos, esto se arma, no es un problema, pero es muy interesante porque el multiview que tengo local, a su vez, como yo puedo combinar funciones, puedo mandarlo. Una vez que lo tengo, la salida, puedo armar un round robin, páginas, y una vez que lo tengo, puedo enviarlo por SRT, RTMP a cualquier punto. Entonces, hoy que es tan común el trabajo remoto y sobre todo en soporte, cualquier técnico ingeniero tiene a la mano la información para, digamos, resolver o ver un problema y saber cómo proceder. Esto es ejemplo de diagrama, pero tengo acá más, estuve agregando. Aquí se nota, digamos, se ve bien, por ejemplo, casos, una recepción de un de FM. Acá tenemos un playout. Y acá, cuando yo entro, por ejemplo, esto es una configuración de un SRT. Cuando cliqueo en el bloque, me da la opción, por ejemplo, acá está en modo caller y, digamos, lo estoy cambiando, estoy editando de listener a caller y ya le estoy configurando la latencia. O sea, cada bloque se configura como se configura un equipo tradicional. Lo que tiene la ventaja es que, digamos, en lugar de tener cajas y cables, tengo todo metido dentro de un server. Por ejemplo, acá también, esto es un nodo de salida de un enlace SRT y ahí estoy viendo digamos, la dirección IP de salida, la URL, y estoy viendo el bitrate, por ejemplo, de salida. Puedo editar, digamos, puedo ver la estructura, las tablas, y puedo llegar a editar y, por ejemplo, exportar. Después, aquí tenemos algo interesante, no sé si, todos los bloques tienen un botón de, dice gestión de contenidos, content management. Entonces, ven que tiene acá el play. Si yo aprieto play, lo que me va a pasar es que me va a abrir una pantalla, una pop-up, que me dice que, digamos, puedo llegar a ver, no importa donde yo esté, puedo llegar a ver el video. Ahora, puede haber problemas relacionados con la red, firewalls en el medio, digamos, bottlenecks, o sea, cuello de botella de ancho de banda, y no lo puedo ver. Entonces, me presenta esto, que es esta URL. Le hago copy y la copio y la pego en VLC. Me lo abre. No importa dónde esté, me lo abre. Mágico. Y tiene una última opción, porque también puedo tener problemas de red, que si estoy tratando de monitorear una señal HD y no me da el ancho de banda desde el lugar donde está remoto hasta acá, puedo hacer un download de ese segmento y le define un segmento. Bájame 5 minutos, 10 minutos, etc., para poder analizar a ver cuál es el problema que está pasando en origen. Es una herramienta como... Volvimos a la punta del osciloscopio, básicamente. O sea, nos paramos ahí, miramos qué pasa en cualquier punto del diagrama de flujo y tenemos la información en forma remota. Ejemplos, digamos, de los multiviewer. Bueno, estas son referencias de los clientes en todo el mundo. Son todos clientes de primera línea. En Argentina, nuestro cliente más importante es Telecom actualmente, pero tenemos varios otros. Y lo usan sobre todo para contribución. Y playout, por un lado, fast channels y lo que es contribución de radios. Tiene una función interesante para normalizar el volumen de todas las salidas. Pero bueno, básicamente es esto. Y bueno, nosotros somos su socio para América.